estoy mal, vamos a ver, hay 11 personas, entonces faltan algunos compañeros, pero yo digo que ya vamos a iniciar porque pues si no nos va a agarrar la tarde. ¿No? De igual forma, pues les digo de una vez que el curso del día de hoy va a ser un poco rápido. Y necesito que presten bastante atención porque hay algo que les tengo que explicar con respecto a la actividad número 3, que es la que vamos a hacer ahorita, y la número 4. Entonces, por favor, pendientes ahí. Vamos a encender las cámaras. Por favor. Ya me veo, ¿eh? Simón, ahí estoy. De igual forma, si alguno tiene algún inconveniente con algo, puede informarlo para que nosotros estemos enterados y no dejemos nada así como pendiente, porque si no nos hablan, nosotros no vamos a adivinar. Antes de empezar, pues revisando Classroom, la actividad número 2, solamente 9 personas la han entregado, entonces faltan 6. De las 6 que faltan, creo que hay algunos acá conectados. Van a tener tiempo cuando termine la clase, más o menos como una hora, porque si terminamos a las 11, pues una hora les queda. O, no, permítanme. No, ya no les queda tiempo. Tu tarea se entrega ahorita a las 10, ¿verdad? Sí, es que sí, me acuerdo que les cambié la hora la semana pasada y se los dije de una vez para que ya tuvieran entregada la tarea supuestamente antes de empezar la clase. Entonces, todavía la pueden entregar, pero obviamente va a ser entregada con retraso. Y sí, pues sí, como les digo, la pueden mandar, va a ser entregada con retraso y pues se va a calificar teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Porque también la puntualidad y responsabilidad de la entrega de tareas se califica. Entonces, está bien, con que lo hayan entregado antes de las 10, pues todo bien. Va. El tema del día de hoy, de la actividad número 3, que va a estar enlazado con la actividad número 4, es carga eléctrica. Antes de empezar la clase, ¿alguien tiene alguna duda o alguna cosa que quiera decir? Porque veo que sí hay 6 que no lo han entregado, entonces, pues si no hay nada, sigo. Aquí está carga eléctrica. Primero, ¿qué es la carga eléctrica? Aquí están como los conceptos de lo que es. Dice, la carga eléctrica es una propiedad determinada por partículas subatómicas que se produce cuando se relacionan unas con otras. Esta interacción es electromagnética y se hace con las cargas positivas y negativas de la partícula. Bueno, si se recuerdan en los temas anteriores, pues hablamos de los materiales, de cómo los átomos interactúan y de cómo algunos materiales tienen más conductividad y capacidad eléctrica que otros. La carga eléctrica es una unidad del Sistema Internacional de Unidades y su unidad de medida es coulombio. Ahí dice coulomb, pero es que está en inglés, ¿no? Es coulombio en español y se representa con una letra C mayúscula. Esto del coulombio, pues no lo vamos a utilizar mucho como para hacer cálculos más allá de lo del voltaje, porque esto viene inmerso ya en el voltaje que vamos a ver ahorita más adelante, que ya también lo vimos, pues, pero es como un repaso. Existen dos tipos de cargas eléctricas, cargas positivas y negativas. Según la ley de Coulomb, se establece que las cargas iguales se repelen y las cargas diferentes se atraen. Aquí hay un electrón y pues sus partes, eso ya lo vimos en la primera actividad y en el primer tema. Ya entregaron una tarea acerca de eso, entonces pues ya más o menos saben cómo va la cosa ahí. Como mencioné hace un poquito ahorita, existen dos tipos de cargas, ¿no? Positivas y negativas. La ley de Coulomb dice que que las iguales se repelen y las diferentes se atraen.
tenemos que los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa, y los neutrones son los que no tienen carga. Entonces esos son como que están ahí, pero no van a intervenir en este tema de la carga eléctrica. Aquí está de una forma gráfica, así como una imagen, de cómo los positivos se repelen, los negativos se repelen, pues porque son iguales, y los diferentes se atraen. Esto se ve en la práctica, más que todo, digamos, cuando tenemos imanes. Si se dan cuenta, cuando eh, unimos los dos polos norte, digamos, o los polos positivos, no se van a pegar y no podemos juntar los imanes. Les tenemos que hacer mucha fuerza para que se queden ahí. Y si los soltamos, pues salen como que rebotan, ¿no? Salen disparados. Esto es por pues, esta ley. Eh, Siempre los imanes van buscando pegarse con un polo diferente, un sur con el norte o un negativo con positivo. Va. Esto viene inmerso en lo que son en lo que es la carga eléctrica por por las leyes que se ven, lo de la tensión eléctrica. Esto ya lo vimos, es como un recordatorio y a la vez una ampliación de los temas anteriores. La tensión eléctrica es el voltaje, se representa con voltio, que es una V mayúscula. También se puede llamar diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial se va a encontrar entre un punto A y un punto B. Como pueden observar, pues acá tenemos una representación gráfica de lo que es el voltaje. Tenemos un punto A y un punto B. En esta primera imagen que está acá, con la que estoy apuntando ahí con la bolita, A es positivo, B es negativo y hay 5 voltios. Y aquí, pues esta es la misma representación, pero con los valores invertidos. Si se dan cuenta, en la primera imagen los 5 voltios son positivos y en la segunda los 5 voltios son negativos. Dice que A es igual a los 5 voltios positivos. Tiene 5 voltios más positivos que B. O dicho de otra forma, A tiene un potencial de 5 voltios más alto que B en esta primera imagen. Y la segunda, podemos decir que A tiene 5 voltios menos que B, o que tiene un potencial menor que B. En la segunda imagen, pues, dice, B es 5 voltios más positivo que A. O dicho de otra forma, B tiene un potencial de 5 voltios más alto que A. Podemos decir que esta imagen que está acá y esta que está acá tienen cierta relación, ya que están mostrando casi lo mismo, pero de forma diferente. Para que cualquier voltaje esté bien definido, este siempre debe tener un par de signos, positivo y negativo, y una magnitud. Esto se refiere a que siempre que nosotros trabajemos con voltaje, tenemos que identificar cuál es la carga positiva y negativa. Esto se ve más enfocado, digamos, cuando trabajamos con corriente eléctrica continua, que es la que vamos a utilizar nosotros en mayor medida que la corriente alterna. ¿Por qué? Porque los circuitos, los componentes electrónicos trabajan siempre con corriente continua y no trabajan con corriente alterna. Esto lo mencionamos en la clase pasada. Y para esto se utilizan pues los transformadores de voltaje, que pues cuando ya les toque taller y tengan que comprar material, pues ahí se van a dar cuenta. ¿Qué pasa si nosotros le metemos corriente alterna? Permítame, yo no estuve en la clase pasada. Así como el compañero que dice acá que no estuvo en la clase pasada, pues creo, no, esa clase está grabada, entonces, ¿por qué no pudiste estar presente en la clase pasada? Es que tenía unos problemas de internet, profe. Así como esta semana también tuve unos problemas de internet, pero ya lo vinieron a arreglar. Ya sí creo que
tu mamá reportó eso. Entonces, pues, en este caso, más tarde te voy a pasar el link para que puedas ver la grabación de lo más importante también, ¿va? Y pues ya, va. Entonces, ¿en qué iba? ¿Qué pasa si nosotros, digamos, por darles un ejemplo así bien rápido, eh, los capacitores ya los conocen, ¿no? O todavía no. A ver, díganme si ya saben qué es un capacitor, por favor. Sí, profe, ya nos habían enseñado que es un capacitor. Va. El capacitor es un componente electrónico que se encarga de guardar pequeñas cargas eléctricas y como sirve como provisión para el resto del circuito. En dado caso la carga del circuito baje, este le va a proporcionar la carga que tiene guardada. Estas pues mayormente tienen un polo positivo y negativo, como les indicó profe Erickson, porque él les explicó eso, y tienen que seguir pues esos polos, ¿no? lo van a conectar al revés, porque si no, o se puede quemar, depende de la corriente que haya, o no va a circular la corriente, ¿no? Entonces tienen que ver eso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros conectamos un capacitor a, a corriente alterna? Les voy a decir qué pasa, porque yo lo hice. La primera vez que lo hicimos fue solo para ver qué pasaba, y ya después que sabíamos qué pasaba, pues lo usé en un proyecto. Lo que hicimos fue que metimos el capacitor así en un tomacorrientes de esos normales de casa, ¿va? Que traen 120, y explotó. Explotó tanto por el voltaje elevado que circuló a través de él y porque también era corriente alterna. Ya después, la aplicación que yo le di para el experimento fue que hice un timer que iba contando así para atrás, de 10, 9, 8, así, hasta llegar a 0. Y cuando llegaba a 0, explotaba un capacitor. Eso lo hice yo en cuarto. Entonces, si este año se trabaja en la semana tecnológica, pues pueden tomar esa idea. Bueno, ya desviándonos, ya me desvió un poco el tema, lo de la tensión eléctrica. También tenemos esto de potencia eléctrica. La potencia eléctrica se representa con una letra P mayúscula y su unidad de medida es el watt. El watt se representa con una W mayúscula, como podemos observar acá, y se representa matemáticamente con potencia es igual a intensidad por voltaje. Y se puede representar de estas formas que vemos acá. Si se dan cuenta, pues en este triángulo, en esta pirámide, digamos, todo está relacionado. P, potencia, tensión e intensidad. Para calcular la potencia, pues nosotros vamos a utilizar el voltaje y la intensidad, dependiendo de qué valores tengamos. Digamos que nosotros conocemos cuál es el voltaje que circula por nuestro aparato eléctrico, porque esto se utiliza para ver el potencial que ocupan los aparatos eléctricos. Sabemos que funciona a 120 voltios y conocemos la intensidad, o sea, el amperaje que esto utiliza. Entonces, voltios por intensidad nos va a indicar lo de potencia. Estas fórmulas, cópienlas por favor, porque les va a servir más adelante para ver para ver el tema de potencia eléctrica en los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, cópienlo ahí, por favor, rápido, y me avisan cuando ya lo hayan copiado. Pero yo digo que ya lo copiaron, porque no está tan largo. Solo las fórmulas, y pónganle que es de potencia eléctrica. Dice, la potencia eléctrica, para entender qué es la potencia eléctrica, tenemos que entender cuál es el concepto de energía.
Y pues la energía dice aquí que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera para realizar un trabajo. Obviamente con energía nos estamos refiriendo a energía eléctrica, porque estamos hablando de aparatos eléctricos. Pues eso. Esto les va, los watts también van a ayudar, por ejemplo, para ver cuánto consume un aparato, para ver, digamos, en cuánto nos va a salir la factura de la luz, porque también ayuda bastante. Yo estaba viendo, que tengo que hacer un proyecto, no me están preguntando, pero les voy a contar. Y tengo que comprar una bomba de agua para hacer ese proyecto. Esto es más eléctrico, pero va inmerso en el tema. Entonces, yo dije, bueno, quiero ver cuánto me va a salir de dinero tener la bomba encendida tanto tiempo durante el mes. Y utilicé pues esta fórmula para ver cuántos watts ocupaba y ya después eso lo multipliqué por la tasa de kilowatt que da la empresa eléctrica. Esos ya son temas un poquito más avanzados, adelantados, que tal vez ahorita no vamos a utilizar, pero pues les va a servir para eso. Ese cálculo yo lo pude hacer gracias a que sabía un poco acerca de esto, y entonces ya más o menos me dio una idea de lo que iba a gastar, ¿va? Y dije yo, sí me alcanza. Y por último, resistencia eléctrica. Para el compañero que no estuvo en la clase pasada, pues esto es como un recordatorio, porque los que sí estuvieron se podrán recordar que tocamos el tema de la resistencia eléctrica. Dice, resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuado o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Si recordamos esto, yo lo expliqué un poco más a fondo en la clase pasada, donde hacía alusión de cómo funcionaban las resistencias eléctricas, que son como un cuello de botella, digamos, para la circulación de la corriente a través de un circuito, ya sea eléctrico o electrónico, que se puede aplicar en los dos. La unidad de medida de la resistencia es el ohmio. Esto es bastante importante, ¿eh? Ya se los hemos repetido varias veces, pero porque es algo importante. Y acuérdense de eso. Y se representa con la letra griega omega, en minúscula, que es este símbolo que está acá. El símbolo es esta letra. El símbolo de la resistencia, se pueden utilizar estos dos. Como pueden observar, pues, este es el más usado aquí en América y este se utiliza en Europa. De igual forma, pues los dos están correctamente representados. Pueden usar cualquiera de los dos y pues si les dicen que está mal, pues les dicen que no, ¿va? Porque si lo único que cambia es que pues aquí no se utiliza mucho este como rectangulito, pero igual está correcto. Pueden usar cualquiera de los dos. Esto, conocer los símbolos de cada componente, porque aparte la resistencia eléctrica es un valor que nosotros vamos a utilizar para hacer cálculos, pero también es un componente electrónico que nosotros vamos a utilizar a la hora de tener práctica y ya armar pues los circuitos nosotros en nuestro protoboard. ¿Para qué sirve para qué sirve conocer los símbolos de los componentes electrónicos? Esto sirve pues a la hora de estar armando un circuito, pues tenemos nuestro plano, por un lado, y nosotros vamos viendo. Digamos, sale este símbolo, entonces nosotros ya sabemos, aquí tengo que poner una resistencia. Sumado a esto, pues, por lo general, al lado o arriba de la resistencia, así en pequeño, se pone si es resistencia 1, 2, 3, etcétera, dentro del circuito, y cuál es su valor en ohmios, obviamente, para que pues nosotros sepamos qué es lo que tenemos que ir poniendo. Entonces, cuando miren esto, un símbolo de estos en un plano, ya saben que es una resistencia, cualquiera de los dos. Recordemos que estas pues no tienen polos, entonces no van a tener un más y un menos, se las pueden conectar en cualquiera de sus sentidos y pues todo bien. A diferencia de otros componentes electrónicos. Y pues llegamos a esto de la ley de Ohm.
Esto se utiliza para hacer distintos cálculos, creo que ya lo vieron con profesor Erickson, y pues dice, el flujo de corriente en amperios que circula por un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión o voltaje aplicado, e inversamente, proporcional a la resistencia en ohmios de la carga que tiene conectada. ¿Qué quiere decir esto? Para simplificarlo un poco, pues que el voltaje, tanto el voltaje como la resistencia, como la intensidad, están relacionados los tres entre sí. Esto quiere decir que mientras conozcamos dos de los datos, podemos nosotros calcular el otro. Digamos, si yo quiero, esto también copienlo si no lo tienen todavía, pueden copiarlo quizá. Si yo quiero saber el voltaje que circula por cierta parte de mi circuito, yo lo que tengo que buscar es, para hacer el cálculo, intensidad y resistencia. Se multiplican y me dan el valor pues del voltaje que está circulando en teoría. Y ya cuando miden, pues ya van a saber el voltaje real. Por lo general, si hacemos bien el cálculo teórico, pues a la hora de medir no nos va a variar por, por demasiados números, ¿no? Si mucho, la variación va a ser de 1 o 2 para arriba o para abajo. Esto quiere decir que si yo calculé que habían 120 voltios, a la hora de medir puede que me marque 118, 119, 121, 122, o puede que me quede exacto en 120. Para calcular la intensidad que se representa por amperios, tenemos que utilizar voltaje y resistencia. Tenemos el valor de voltaje, lo dividimos por el valor de la resistencia y este nos va a dar la intensidad que circula por la parte del circuito que estemos nosotros calculando. Esto siempre recordar la representación de lo que estamos nosotros planteando, porque si ponemos solo el número, digamos, calculamos intensidad por resistencia y solo ponemos 10, digamos, y lo dejamos así, es como 10 ¿qué? Tenemos que ponerle la V mayúscula que indica que son 10 voltios. Igualmente para la intensidad, si nosotros hacemos este cálculo, voltaje partido resistencia, y solamente ponemos, digamos, otros 10, ¿vale? 10 ¿qué? Tenemos que ponerle 10 amperios, en este caso de la intensidad. Y para la resistencia es lo mismo. Si nosotros hacemos este cálculo y nos da 1000 y solo ponemos 1000, a la persona que se lo estemos presentando se va a quedar así de 1000 ¿qué? Es algo que es obvio, pues, pero siempre hay que ponerlo. Entonces, en la resistencia, 1000 ohmios o 1 kilo ohmio. Y ya, siempre tenemos que poner pues la variable de lo que estamos representando. No sé si ya copiaron esas fórmulas. Ya, profe. Ya. Entonces, como les mencioné, pues esta clase iba a ser así, rápida. Porque pues ya habíamos visto acerca de estos temas en la clase de pasada. Pero pues también se incluyeron en esta porque pues tenían que ver. Vamos a ver. La carga eléctrica obviamente es un tema más extenso, pero como como ahorita estamos viendo lo de la introducción, pues se explica de forma resumida, sin entrar así en tantos detalles, más o menos para que tengan una noción ustedes de lo que van a estar trabajando en el curso. De igual forma, más adelante nosotros vamos a ir viendo. Y recordemos que este curso requiere también de práctica. Seguramente cuando ya tengamos taller, pues vamos a poner en práctica ciertas cosas. Y es electricidad básica y electromagnetismo. Por tanto, también vamos a ver temas de la electricidad. Yo recuerdo que en mi caso, cuando yo estaba aquí, que sí vine a estudiar, ¿va? Como era presencial, pues armábamos circuitos eléctricos básicos, nos enseñaron a cómo están conectadas las bombillas,
a encenderlas con switch, a hacer three-way, no sé si saben qué es un three-way, pero hacer eso, etcétera. Y también hicimos varias como pruebas de más allá de la electricidad, de lo que es electromagnetismo, pruebas con imanes. Hay varios experimentos que son sencillos de hacer, son bastante interesantes y tienen explicaciones pues así así bastante interesantes, o al menos a mí eso me parece bastante interesante. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, lo que les dije que les iba a explicar, que aquí sí necesito que pongan bastante atención, porque no quiero que se confundan después y estén diciendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar y todo eso. Entonces, les voy a presentar. El día de hoy les voy a dejar dos actividades. No están tan difíciles, no se asusten, están bien fáciles. Se los voy a presentar. Ahí están viendo el sonograma. Sí. Vamos a ver. Miren, pues, hoy vimos el tema de carga eléctrica. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es hacer un organizador gráfico del tema. Sí saben que es un organizador gráfico. ¿Todos? No. Bueno, Sí, veo profe. un compañero dice que no. Entonces voy a presentar algunos organizadores gráficos para que tomen una idea. No, gráfico. Pues cabe decir que organizadores gráficos hay un montón. Y pues aquí sí que queda su elección qué tipo de organizador gráfico van a utilizar. Lo voy a presentar. Vamos a ver. Ahí están viendo. Sí, ya les aparece. Sí, bueno. Sí, profe. Gracias. Es que sí, si solo me dicen sí en la cámara, no sé porque yo estoy en la pantalla que les estoy presentando. Entonces, gracias por hablar. Va, miren, pues, esto es un organizador gráfico. Esto también lo van a ver, creo que en comunicación y lenguaje, o lengua y literatura, creo que se llama el curso que ustedes llevan. Pueden escoger cualquier tipo de organizador gráfico. Lo que me importa a mí es que, pues, planteen bien la información, así bien concreta, y ver qué tipo de organizador gráfico, porque cada organizador tiene pues su forma distinta de ordenar y escribir las cosas, ¿no? Entonces, está bastante fácil. Esta es la primera actividad, la actividad número 3. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir otra vez el sonograma. Ahí ya quedó más o menos claro qué es un organizador gráfico. ¿Sí, no? Sí, profe. Gracias. Entonces, esa es la actividad número 3, hacer un organizador gráfico con respecto a lo de la carga eléctrica. Esto, pues, ustedes obviamente pueden buscar información en línea de sitios siempre confiables, por favor, porque hay sitios que ponen cualquier tipo de información, entonces mejor busquen uno que sea confiable. Y ya hacen su organizador gráfico. En las instrucciones, pues tenemos que el tamaño del organizador gráfico, pues mínimo de una página. Si ustedes lo quieren hacer más grande, pueden hacerlo más grande, pero no pueden hacerlo más chiquito que una página. Tampoco van a tener la gran página y van a hacer una cosita así. No. Ocupen la página entera y si se les va la mano, pues ocupan 2, 3 o hacerlo en una hoja carta aparte o de alguna forma, ¿verdad? Y hacen el organizador gráfico del tema, por favor. Le pueden poner colores, más que todo que esté pues, ordenado, que se entienda la letra. Por favor, que no sea letra así chiquita, chiquita, porque si no, ¿cómo lo voy a leer? Y cuando lo suban, traten de que la foto que tomen quede bastante clara. Hay aplicaciones en el teléfono que son como escáner, que deja recortar solo la parte, pueden utilizar de esas para que quede pues bastante entendible la foto que van a subir. Y
Aquí es donde les decía que pongan atención, por favor, con la actividad número 4. ¿Por qué? Porque esta es una actividad aparte, pero la vamos a hacer hoy de una vez, porque de igual forma, la otra semana tenían que hacer estas dos, pero yo siento que está más fácil hacer el organizador gráfico y un cuestionario que el cuestionario y el resumen, entonces se los dejé hoy de una vez. Esto lo van a hacer con el tema de potencia eléctrica, ahí dice potencial, pero lo van a hacer con el tema de potencia eléctrica, que también vimos hoy. Pueden meter acá lo que es potencia eléctrica, la tensión, la resistencia y la ley de Ohm que vimos de último. Entonces, eso solamente son 15 preguntas, un cuestionario de 15 preguntas. Obviamente las tienen que responder mientras lo vayan haciendo. Y pues en el cuaderno. ¿Quedaron claras las dos actividades? Sí, profe, todo claro. Sí, profe. Profe. Eh, entonces, ahí estamos. Antes de que se vayan, ¿alguien más no estuvo en la clase de la semana pasada? ¿Por algún problema o algo así? Solamente el compañero que mencionó anteriormente. Profe, ¿esta tarea para cuándo la vamos a estar mandando? Esta tarea es para la próxima semana, es para el próximo viernes. Entonces, ninguna otra persona faltó la semana pasada. No. Recuérdense, voy a volver a revisar porque a veces tienen que mandarme esa tarea de la semana pasada, por favor, porque lo que les había mencionado de los reportes, pese a que yo no se los esté diciendo, cada clase se realizan y pues se pasan a dirección. Entonces, si no entrega las tareas, pues va a ir incluido en el reporte y llegado a cierto punto, pues van a llamar a su casa. ¿Y qué necesidad hay de estar preocupando a sus papás con el tema de que no entregan tareas? Sí, pues yo siento que estas actividades están bastante sencillas. Justamente por eso, pues las hicimos así, porque yo fui estudiante y sé que en las demás clases les dejan también tareas, ¿no? Entonces está pesado. Así que, por favor, veo que pues hay 6 personas, mándenlas, de igual forma se les van a calificar, obviamente tratando las tareas que manden después de tiempo como son, pues fuera de tiempo, pero de igual forma se les van a calificar. Para las personas que lo mandaron a tiempo, pues se agradece la responsabilidad y pues no hay ningún problema, ¿verdad? Si tienen alguna duda, inquietud o algo con lo que les pueda ayudar, pueden decirlo de una vez y yo les ayudo con gusto. Y si no, pues yo me despido y pues hagan sus tareas y tengan un buen día, ¿verdad? Y también buen provecho. ¿Ninguna duda?